muchas gracias. Entonces comenzamos. Bueno, con todos nuevamente, muy buenas noches. Vamos a retomar los temas que dejamos pendientes el día de ayer en la sesión número 5. Esta segunda parte del temario va a ocuparse de desarrollar un poco los protocolos de fiscalización que tiene actualmente aprobadas la SUNAFIL. Como lo había indicado, la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo actualmente recae en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que tiene como función no solamente ser el órgano operativo que se encargue de hacer las fiscalizaciones laborales, sino también el regular de manera interna sus propias funciones, de acuerdo con el ROF, con su ley de creación y con las disposiciones legales vigentes. Es por ello que en el ámbito de su propia regulación interna, ellos han aprobado algunas directivas, como lo señalaba también ayer, ¿no? Hay una directiva que regula la función inspectiva general, otra directiva que se encarga de regular la función inspectiva en materia de seguridad y salud en el trabajo, y a su vez, para hacer un lineamiento de apoyo, una guía de apoyo al personal inspectivo, es la autoridad administrativa la que se ha encargado de aprobar 4 protocolos de actuación inspectiva, las mismas que se encuentran, digamos que diferenciadas por los sectores a los que se van a involucrar. En este momento tenemos 4 de estos protocolos que básicamente están relacionados con los sectores de minería, industria, construcción, y el último actualmente vigente es el de electricidad. Entonces, vamos a retomar esta segunda parte, mencionando cada uno de los protocolos que acabo de indicar, desarrollando un poco su contenido, para lo cual voy a tener que mostrarles un poco de dónde se sitúa actualmente la publicación de estos protocolos de actuación inspectiva, para luego introducirnos un poco al tema de lo que son las infracciones administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y posteriormente hablemos un poco de la escala de multas y la manera como se determina la imposición de una sanción de multa en el caso de un incumplimiento a una normativa en tema de seguridad y salud. A ver, bueno, comenzamos entonces poniendo un poco en esta diapositiva cada uno de los protocolos que se tienen aprobados a la fecha. Como le indicaba, son 4 protocolos que están debidamente aprobados y publicados en la página web de la SUNAFIL. Como vemos al final de esta diapositiva, ahí tenemos el link donde podemos acceder fácilmente a poder leer cada uno de estos protocolos de forma íntegra. Para efecto de la exposición y para no estar haciendo extensiva la cantidad de diapositivas por la presentación, toda vez que no resulta didáctico presentar un tema bastante extenso de cada uno de los puntos que desarrolla cada uno de los protocolos, he visto por conveniente primero hacer una presentación general de cada protocolo y posteriormente vamos a revisar de forma presencial, o sea, vamos a visualizar directamente a través de esta presentación cómo hago para descargar los protocolos y verificar el contenido de cada uno de los mismos. Así que quiero que, por favor, me sigan con cada una de las partes que voy a mostrar de cada uno de los protocolos de los que se encuentran actualmente en esta diapositiva, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero solamente resaltar, ¿no? ¿Con qué documento, con qué resolución administrativa se aprueba cada uno de ellos? El primer protocolo es el que se aprueba con la resolución de superintendencia 182-2000, perdón, vamos a ir por partes, ¿no? Por el tema de cronologías. El primer protocolo aprobado sería el de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial, que es aprobado con una resolución del año 2016, la 064 de SUNAFIL. Luego tenemos el protocolo de construcción civil, que es aprobado con la resolución de superintendencia 182-2017. Posteriormente tenemos el de minería, aprobado con una resolución de superintendencia 265-2017. Y la resolución de superintendencia 055-2018, que aprueba el protocolo de fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo para el sector eléctrico. Entonces, esta diapositiva va a mostrarnos, como les digo, el marco legal que va a disponer la aprobación de sus protocolos de fiscalización en sus diferentes sectores. Para lo cual vamos a desarrollar cada uno, al menos en los aspectos más relevantes. Luego, posteriormente a ello, voy a mostrarles cómo acceder a los protocolos a través de la página web de la propia Superintendencia Nacional de Fiscalización, y vamos a ver un poco el desarrollo del contenido específico de los protocolos, ¿ok? Vamos entonces por el primero, el protocolo de fiscalización en el sector industrial. Como les dije, ¿no? Este protocolo es más bien una guía de pautas y criterios que la autoridad central, como lo reviste su propia investidura, la Autoridad Central del Sistema de Inspección, ha tomado en consideración para que los inspectores de trabajo a nivel nacional
puedan tomar una guía de referencia a efectos de poder realizar sus actuaciones inspectivas. Esto sin perjuicio del respeto del principio de independencia en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Como ustedes recuerdan, en la 28.806, que contiene principios ordenadores del sistema de inspecciones, se contempla como un principio de los mismos al principio de autonomía e independencia en el ejercicio de funciones del personal inspectivo. ¿Qué significa esto? Que a través del principio de independencia y autonomía en el ejercicio de funciones, los inspectores de trabajo tienen la prerrogativa de poder hacer sus actuaciones sin estar sujetos a subordinación o a una influencia de terceros. Es por ello que, sin perjuicio de que se tengan estas guías, el inspector de trabajo puede adoptar aquellos métodos o mecanismos que estime conveniente para el cumplimiento de los objetivos de su investigación, siempre y cuando que los mismos no contradigan estas disposiciones normativas, como los protocolos y las directivas, ¿no? En ese sentido, para la consecución, o sea, para la finalización de sus actuaciones inspectivas, los inspectores cuentan con cierto rango de independencia en sus actuaciones. Para lo mismo, también se les da este tipo de protocolos como guías de pautas referenciales, a efectos de que puedan tener, por lo menos, ¿no? Algunos indicios, puedan contar con alguna metodología o puedan contar con algún tipo de ayuda a efectos de que puedan ellos ordenar su actividad inspectiva, ¿no? Por lo que estos protocolos son, si bien es cierto, guías referenciales, por ende el inspector tiene en cierta prioridad el deber de observarlas, pero esto no perjudica, no en todo caso, sus actividades inspectivas por sí mismas, ya que ellos dan cuenta bajo responsabilidad del resultado de sus investigaciones, ¿no? Y además estas directivas o protocolos tienen reglas generales que, si bien es cierto, van a darles pautas de guía, de referencia, no va a significar un estricto, no, en estricto sensu, no significa de que va a ser una regla perenne y perpetua, invariable, no modificable sobre cómo tiene que hacer paso a paso las actuaciones de un inspector. Eso no es así. Estos protocolos, como les repito, tienen un conjunto de pautas que orientan la labor inspectiva. Entonces, dando este pequeño preludio, podemos ya iniciar a explicar un poco cada uno de los contenidos de estos protocolos. En primer lugar, tenemos el protocolo, como ya lo indicaba, del sector industrial. Este protocolo cuenta con varias partes, lo que obviamente lo vamos a ver al momento de revisar el contenido específico del protocolo, es que lo más resaltante es este punto. En cuanto a sus reglas específicas, me parece importante indicar que, si bien es cierto, el protocolo en sí es un documento, un instrumento que ayuda orienta a la actuación inspectiva, tiene reglas que me parecen bastante esenciales que debemos de explicar a efectos de que se pueda conocer en esencia qué es lo que regula de manera específica, o sea, qué es lo que lo hace distinto a otros protocolos, porque cuando lo revisemos cada uno de ellos van a repetir las mismas disposiciones en sus partes generales, y van a solamente modificarse en algunas cosas respecto de sus reglas específicas, y obviamente van a ser distintos en los anexos de su listado de materias, en los cuales sí vamos a tener que tener, disculpen la redundancia, vamos a tener que poner bastante cuidado, porque ahí se enuncia una serie de conductas que, de acuerdo con la Autoridad Central de Inspección del Trabajo, son las materias por las cuales un inspector podría hacer una fiscalización laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, esto, como le repito una vez más, es de carácter referencial, no es conclusivo, no es obligatorio en su seguimiento. El inspector lo tiene como una guía, pero ello no perjudica la labor inspectiva que ellos puedan ejercer a través de sus facultades como inspectores de trabajo, ¿no? Ya que tenemos una norma de rango como es un convenio internacional, el convenio 81 de la OIT, que es el que les da una mayor capacidad de actuación, ¿no? Con cierto grado de independencia, más aún la Ley General de Inspección del Trabajo también lo regula, y estos protocolos, como repito, tienen un carácter orientador, ¿no? Un carácter de guía, un carácter formativo, para que el personal inspectivo pueda, de alguna forma, tener lineamientos o criterios para que puedan seguir al momento de actuar. Ya. Continuando, ¿no? ¿Cuáles son estas reglas específicas que diferencian al protocolo de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo
del sector industrial de las disposiciones generales o de los otros protocolos. En este caso, entre las reglas específicas que más resalto, están relacionadas a que, uno, para hacer la fiscalización, el inspector de trabajo deberá primero determinar si la empresa se encuentra dentro del rubro industrial, o sea, si se encuentra realmente en el sector industrial, obviamente para poder verificar si cumple con tener esta denominación de empresa o empleador que ejerce actividad del sector industrial. Para ello, lo que tiene que hacer el inspector es indagar el tipo de actividad industrial, ¿no?, que desarrolla la inspeccionada de acuerdo con el RUC y de acuerdo si es que la información que arroja corresponde a que la actividad del empresario o del empleador se encuentra dentro de la sección C de divisiones del 10 al 33 del CIU, ¿no?, que es una norma que establece el tipo de actividades empresariales desarrolladas por las entidades o empresas dentro del país, ¿no? Entonces, en primer lugar, se hace eso, ¿no? Se indaga si la empresa se encuentra dentro de la sección C, división 10 a la 33, de acuerdo con el RUT que ellas han declarado en su CIU, ¿no? O sea, dentro del RUT, de la ficha de RUT que cada empresa va a declarar ante SUNAT, se observan dentro de los ítems de información el CIU de la entidad, ¿no? Y ahí en el CIU va a determinarse qué tipo de actividad es la que desarrolla. Entre esas actividades se encuentran un grupo de actividades que están dentro de la división C, de la 10 a la 33. Ese grupo de empresas son las que, según la directiva del sector industrial de SUNAFIL, la directiva de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo del sector industrial, pertenecen a este sector, ¿no? Es por ello que ese es el primer paso que debería hacer un inspector para tener diligentemente identificada al tipo de empresa a la que va a inspeccionar, ¿no? En primer paso. Luego, verifica los antecedentes de la empresa. Esto lo hace a través de la comprobación de datos, ¿no?, la indagación de la página web o de las bases de datos relacionadas con empresas del rubro para saber qué tipo de actividad desarrolla específicamente, conocer el tipo de, en primer lugar, la ubicación del centro de trabajo, indicar el tipo de procedimientos, determinar los riesgos que existen dentro del centro de trabajo, todo esto de manera previa a hacer la visita. Esto con la razón de que pueda encontrar, ¿no?, la mayor cantidad de indicios para que pueda orientar o hacer, ¿no?, programar su visita dentro de dentro de la realización de la misma al momento de llegar a la empresa. Bueno, la directiva señala que en caso que no tenga información de la empresa, sea tanto de los antecedentes, o sea, en la denuncia, o no pueda encontrarla en ninguna base de datos, o no tenga ningún tipo de referencia por la página web de la entidad, o de la empresa, perdón, deberá buscar mayor información. Como le repito, esto deberá hacerse para determinar las etapas del proceso productivo, identificar las materias primas que usa la empresa, los insumos químicos y materiales peligrosos, si es que usa o no maquinaria pesada, cuáles son sus estándares de trabajo y los EPP y otros equipos de protección que la empresa pueda, ¿no?, o debería contar a efectos de poder realizar actividad dentro de su rubro del sector industrial, ¿no? Bueno, otro de los puntos resaltantes que hemos observado de este protocolo de fiscalización en el sector industrial es que para hacer el recorrido, lo primero que tiene que hacer el inspector al momento de ingresar al centro de trabajo, y esto por mandato normativo, o sea, hay un mandato de ley en el artículo 33 de la ley general, artículo 33 o 34, creo que es el 33, del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, determina de que el empleador deberá siempre exhibir en su centro de trabajo a la fiscalización que se realice 2 documentos. Siempre deberá contar con el IPER y el mapa de riesgo. Entonces, estos 2 documentos también, como parte de ese desarrollo normativo, en este protocolo se exigen al momento de iniciar la visita. Por lo tanto, cuando el inspector de trabajo llega a un centro de trabajo perteneciente al sector industrial, lo que debería, en principio, solicitar al inicio de la actuación y del recorrido es que la empresa le exhiba el IPER del centro de trabajo visitado y los mapas de riesgos. Bueno, los mapas de riesgos se encuentran, según se entiende, en la parte posterior antes del ingreso o en los pasadizos de mayor visibilidad en el ingreso a cada zona de trabajo. O sea, por cada área de trabajo debe de contarse con un mapa de riesgos. Estos mapas de riesgos no son más que una ilustración de la ubicación dentro de un mapa, ¿no?,
de los principales riesgos localizables del centro de trabajo, ¿no? O sea, yo tengo dentro de mi mapa de riesgos la ubicación exacta de los principales riesgos, como por ejemplo riesgos de choque eléctrico, riesgos, no sé, con caída de objetos, y debo identificar en los mapas de riesgos el tipo de uso de equipo de protección personal que debo de emplear en cada una de estas zonas. Por ejemplo, en el caso de que haya riesgo de choque eléctrico, debe de haber dentro del mapa de riesgos una señalización de que el trabajador debe usar guantes en esa área, o tener zapatos dieléctricos, o contar con indumentaria antichispas para evitar ¿no? O en todo caso, indumentaria que evite la ignición, o sea, que se queme el mismo, si es que hay contacto eléctrico, ¿no? Entre otras sugerencias de advertencias de riesgo, de control de riesgos, ¿no? Y el IPER es, por decirlo, el documento más esencial que tiene que contar la empresa. Acordémonos que en el momento de que una empresa se constituye, bueno, quiere constituir su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, lo primero que tiene que hacer es su línea de base. Y la línea de base para cualquier entidad, cualquier empresa, de cualquier tipo de sujeto, tiene que contar siempre con un IPER. El IPER no es más que un documento que va a representar la investigación final que se ha hecho de los peligros y la evaluación de los riesgos y la adopción de medidas de control, ¿no? Entonces, el IPER va a arrojarnos, la manera como hemos identificado los principales riesgos dentro del centro de trabajo, nos va a dar, de acuerdo con la matriz de evaluación que hemos realizado, la indicación de cuáles son los riesgos dentro del centro de trabajo, y a su vez vamos a determinar medidas de control adecuadas para el control de los mismos. Es entonces que, de acuerdo con las disposiciones normativas, el inspector, apenas llegar a un centro de trabajo del sector industrial, deberá solicitar durante el inicio del recorrido el IPER y el mapa de riesgos, ¿no? ¿Qué ocurre si no encontrase un IPER y mapa de riesgos? En primer lugar, eso ya es una infracción, ¿no? Que obviamente va a ser debidamente requerida para su subsanación por parte del inspector de trabajo. Pero sin perjuicio de ello, el inspector, para continuar su recorrido, está en la obligación de elaborar conjuntamente con el empleador un pequeño mapa de distribución de las actividades, de los procesos productivos dentro de la entidad que está visitando. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de conocer en dónde va a hacer el recorrido el inspector, para que pueda de esa forma realizar, digamos que va a programar de forma bastante rápida, ¿no? las actividades que va él a recorrer, ¿no? De esta manera también conocer si es que en alguna de ellas va a necesitar algún equipo de protección personal. Recordemos que por el artículo 9 de la Ley General de Inspección del Trabajo, las empresas, los empleadores están en la obligación de otorgar facilidades y brindarle la colaboración necesaria al personal inspectivo. Esto, de alguna manera, va a obligar a la entidad, a la empresa inspeccionada, a brindarle, cuando el inspector lo requiera, el apoyo necesario, como la entrega de equipos de protección personal. ¿Esto por qué lo digo? Porque si de repente en una empresa que está haciendo visita al inspector hay un alto riesgo de, no sé, de caída de objetos o de chispas por soldadura o algún otro riesgo bastante específico, el inspector únicamente llega al centro de trabajo con la indumentaria mínima que se le otorga, que son básicamente pues unas botas de acero, con punto de acero, su chaleco luminoscente, un casco que algunas veces por el tema de los operativos los tiene que llevar necesariamente, o que debería de tenerlos, y cuenta con ropa ignífuga de algodón, ¿no? Que es un jean y un polo, pero esto no significa de que simplemente porque va así no le voy a entregar ningún equipo de protección personal y voy a impedir, o lo voy a decir al inspector: señor, usted no puede entrar porque no tiene el equipo de protección personal. Eso, señores, el inspector lo va a considerar una obstrucción a la labor inspectiva. Es deber de cada empleador otorgarle los equipos de protección necesarios al inspector de trabajo para que él pueda cumplir con sus funciones a su solo requerimiento. O sea, el inspector de trabajo llega a la empresa donde se encuentran calderos, donde hay una alta presión de calor, y para ingresar a esas zonas de repente necesita un tipo de mandil o algún tipo de protección adicional, o de repente necesita una mascarilla para respirar adecuadamente, se la tienen que dar. No es, como le repito, como lo vuelvo a repetir, no debe de ser esto motivo para que uno le diga: no, señor inspector, como usted no me ha traído su equipo de protección personal, no puede continuar con el recorrido. Eso es falso. El inspector va a decirle: señor, usted está obstruyendo la labor inspectiva, tiene que brindarme el equipo de protección para yo poder hacer el recorrido.
Entonces, bastante cuidado con ese tema, porque si no, en todo caso, podrían ser sujetos a una posible sanción por obstrucción a la labor inspectiva. ¿Ok? Y bueno, como último punto que resalto de este protocolo, antes de pasar a ver el protocolo en sí, es que para el desarrollo de las actuaciones inspectivas, dice que bueno, se tomará en cuenta el listado de materias que se encuentran anexas a este protocolo. Esta lista de materias no es más que un checklist, y es un checklist describiendo las principales materias que, de acuerdo con la autoridad central, la SUNAFIL, ha determinado que son las principales que se pueden o deberían de ser verificadas al momento de una inspección. Esto de acuerdo también con las materias de la orden. ¿Qué significa esto? Que, como ustedes recordarán, en el día que al momento de la generación de la orden de inspección, la orden contiene una lista expresa de materias a ser inspeccionadas. Entonces, yo como administrado tengo el deber de solicitar, bueno, tengo el derecho de solicitar al inspector de trabajo la exhibición de la orden de inspección. Y es la obligación del inspector de trabajo exhibir las materias o describirlas e informarme las materias de la orden. ¿Para qué? Para yo como inspeccionado poder conocer las razones por las cuales se están haciendo las visitas en mi centro de trabajo y poder tener conocimiento a efectos de poder, ejercer mi derecho de defensa en caso de que haya algún inconveniente, ¿no? Esto de acuerdo con el derecho administrativo, o sea, hay un montón de principios de derecho administrativo que no se pueden soslayar por normas de menor jerarquía. Entonces, para ello, repito, el inspector tiene dentro de este protocolo de fiscalización un listado de materias que deberá verificar siempre y cuando que estén dentro de su listado de materias de acuerdo a la orden de inspección, ¿no? O sea, él tiene su orden, verifica sus materias y en base a esto va a ser el checklist que se encuentra en este protocolo, ¿no? Y a su vez, el inspector de trabajo podría, si es que lo advierte, como también lo mencionaba el día de ayer, podría incorporar actuaciones, o sea, hacer actuaciones inspectivas sobre materias que no se encuentran en la orden, siempre y cuando que advierte al momento del recorrido que se están vulnerando ciertas disposiciones normativas. O sea, la empresa, al momento de que se hace el recorrido, se descubre que viene incumpliendo con algunas disposiciones normativas, como por ejemplo, no cuenta con condiciones seguras, no viene entregando el equipo de protección personal a sus trabajadores adecuados. El inspector determina que los trabajadores están realizando actividades de alto riesgo sin permisos de trabajo, o simplemente no cuentan con la capacitación suficiente, o las maquinarias no tienen las guardas o medidas de protección adecuadas para evitar accidentes de trabajo. En estos casos, si el inspector está yendo por una materia y verifica que hay otros incumplimientos, él válidamente puede seguir las actuaciones por las materias que no se encuentran, ¿no? Pidiendo la ampliación de las materias posteriormente, como lo indicaba el día de ayer, a través de la facultad que tiene el inspector de incorporar materias en la orden, ¿no? Pero la incorporación de materias también tiene una formalidad que tiene que informar, tiene que dar cuenta de estas ante su superior inmediato para que la autoridad que se encargue de pedir las órdenes de inspección pueda incluir estas materias en la orden. Para ello, la autoridad administrativa tiene que emitir un documento en el cual, refrendado obviamente por esta autoridad, tiene que dar por ampliadas las materias e incorporarlas a la orden de inspección, ¿no? Esta incorporación de materias tiene que ser puesta en conocimiento del administrado, porque acordémonos de que que en base a los principios del derecho administrativo, todas las actuaciones de fiscalización tienen que ser de conocimiento al administrado para que éste pueda ejercer sus derechos, ¿no? Dentro del debido procedimiento, a efectos de impedir que se vulneren los mismos, ¿no? Esto en forma de evitar abuso de autoridad, ¿no? La autoridad administrativa tiene facultades para poder hacer sus actividades de fiscalización, pero las mismas no significan de que pueden soslayar derechos fundamentales. Por lo tanto, al hacer este listado de materias y al incorporar materias que no están dentro de la orden, el inspector de trabajo tiene que cumplir con solicitar la ampliación de las materias, ¿no? Esto, como lo repito, lo puede hacer al momento que se advierta el incumplimiento dentro del centro de trabajo. Entonces, voy a detenerme un rato en este momento para poder hacer un pequeño salto y veamos dónde está el protocolo que acabo de mencionar en la página web de SUNAFIL. Para ello vamos a revisar la página web
Como lo ponía en la diapositiva, al principio de la diapositiva he puesto un link, no sé si ustedes lo pudieron advertir. Revisen la parte final, ahí dice chequeen el siguiente link. Cuando ustedes cliquen en el link que se encuentra en esta parte, va a abrir automáticamente esta página web. Esta página web, que ustedes visualizan conjuntamente conmigo, podemos encontrar los principales protocolos que tiene aprobado actualmente la SUNAFIL. Entre los protocolos que se tienen aprobados, 4 están relacionados con materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Como les indicaba, estos cuatro protocolos van a estar relacionados con fiscalización laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Algunos están relacionados con materia de trabajo forzoso, el tema de formalización, trabajo infantil, el tema de trabajadores y trabajadoras del hogar, ¿no? Pero lo que nos ocupan a nosotros son los relacionados a materia de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo. Para ello vamos a verificar, acá por ejemplo yo abrí el que es el de sector industrial, acá lo pueden ver, es el protocolo 02-2016 de INI. Este protocolo, cuando ustedes hacen clic, va a abrir automáticamente un enlace y nos va a derivar a este documento. Este documento, como les dije hace un momento, tiene 33 páginas, las cuales obviamente no podría recogerlas en su integridad, más aún si lo que les voy a explicar a continuación va a ser un poco redundante, porque en cada uno de los protocolos se van a repetir ciertas disposiciones que por carácter de generalidad se van a contener en casi la mayoría de protocolos que vamos a visualizar. Lo primero que visualizamos en los protocolos es básicamente la descripción de las normas, o bueno, la base legal, ¿no? La base de las normas que van a ser las que van a ser recogidas para dar sustento a estas disposiciones. Entonces tenemos en primer lugar la Constitución Política, el Convenio 81 del OIT, tenemos la decisión 584, la ley 28806, la Ley General de Inspección de Trabajo, que es nuestra norma básica. Quiero resaltar que también el Convenio 81 es una de las normas bastante importantes respecto al tema de fiscalización laboral. Acá también señala el reglamento de la Ley General de Inspecciones, la Ley de Creación de SUNAFIL, el ROF de SUNAFIL, la Ley de Seguridad y otras normas que van a ser utilizadas. Acá tenemos, por ejemplo, una norma sectorial específica del sector industrial, que es el Decreto Supremo 042F, que es una norma del año 64, que si bien es cierto, por la antigüedad que tiene, aún se encuentra vigente. Y este es bastante, digamos que es una norma que si bien es cierto, aún se encuentra vigente, tiene bastantes modificaciones al pasar de los años. Por lo tanto, cada vez que hagamos una lectura de este decreto supremo, tendríamos que concordarlo con las disposiciones vigentes, a ver cuántas de estas disposiciones aún se encuentran, no tanto con vigencia, sino con eficacia, por el tema de que han variado algunas partes del mismo. Y bueno, acá encontramos algunas disposiciones que también van a estar relacionadas con el tema del sector industrial, la ley de seguridad social, de salud, ¿no? Entre otros. Después de pasar un poco la lectura de la parte normativa, que también hemos recogido al momento de las exposiciones del día de ayer y de hoy, vemos un poco también el tema del alcance. Acá dice que este protocolo es de alcance a todos los funcionarios y servidores del sistema de inspección del trabajo. ¿Qué significa esto? Que este protocolo, si bien está aprobado por SUNAFIL, es aplicado por todo el sistema inspectivo. ¿Y quiénes corresponden al sistema inspectivo? No solamente la autoridad central, que es la SUNAFIL, y sus órganos y dependencias internas, sino también comprende a las demás entidades que se encargan de aplicar fiscalización laboral, como son los gobiernos regionales, que como también señalaba el día de ayer, se encuentran todavía con competencia para fiscalizar a las denominadas microempresas, de acuerdo con el Decreto Supremo 015-2013-PR, ¿no? Para efectos de fiscalización en materia laboral, en su generalidad, ¿no? Y también señala de que es la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo la encargada de la supervisión y monitoreo. Bueno, como ya también señalaba, la INSI, también denominada de esa forma, esta Intendencia Nacional se encarga de hacer, dentro de sus disposiciones regulatorias del ROF de la SUNAFIL, es el ente regulador y supervisor, ¿no? Se encarga de supervisar el funcionamiento del sistema inspectivo. Entonces, para controlar cómo se cumple o cómo viene aplicándose este protocolo, es la INSI la que se viene encargando del monitoreo, ¿no? Posteriormente a ello, vemos acá el tema de definiciones, que ustedes lo pueden revisar, cada una de ellas, que les pueden ayudar bastante para entender el documento, ¿no? Acá vienen las disposiciones generales,
Estos temas de disposiciones generales se van a repetir casi con la misma redacción en todos los demás protocolos, por lo que solamente voy a indicar en este primer protocolo lo que va a mencionar en estas disposiciones generales, ya que cuando mencionemos los protocolos de los demás sectores, vamos a encontrar la misma redacción. Por lo tanto, voy a centrarme más en los temas específicos en los siguientes protocolos.